Buen día. Hola, padre. Quería compartirles nomás el saludo del obispo. Estuve con él conversando si podía darse una vueltita y bueno, me envía esta mañana el mensaje. Gracias por la invitación. Estoy celebrando con el padre Mario Monjes a la Virgen de Sumampa y después me voy al santuario por la fiesta. Y deseo un buen encuentro y saludo para todos. Muy bien, gracias Raúl y gracias Padre Obispo Vicente. La parroquia de Termas va a comenzar con la oración, ¿verdad? ¿Están por ahí? Sí, ahí están. Sí. Muy bien. Bienvenidos, cuarto encuentro de este curso de comunidades de base. Una alegría realmente que nos podamos encontrar. Somos en este momento 28, pero como vemos hay algunos hermanos que están reunidos, así que somos un poquito más. Y eso nos llena de alegría. Le voy a poner el audio, los voy a poner en silencio, digamos, así podamos escuchar bien la... Muy bien. Bueno, buenos días. Somos el tema de Siondo y acá las chicas del grupo de canto han preparado junto con Padre Fernando la canción Igual que el arco iris. Celular de ahí porque si no pasé a cosa. Ya se sabe cómo, Jorge, juntarme, invitarle a la cookie a todos y guardar así la distancia, porque ¿dónde en las termas donde están haciendo Sí, están cómodos, están comoditos así. No, yo estoy pensando cuando empecemos, cuando empecemos el primer día de diciembre, Buen día.
Buen día. Julio, dígales para cerrar el micrófono mientras no hablan. Bien. Padre Ale. Ya. Bueno, muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, queridas comunidades. Es una alegría de encontrarnos. Ya es la cuarta vez que estamos en este camino de formación con el lema, con Francisco, volvemos a Jesús y renovemos las comunidades y parroquias. Y nunca fue tan fácil que nos encontramos desde Nueva Esperanza hasta Frías, desde las Termas hasta San Gregorio, donde sea, aquí en la provincia. Por supuesto, estamos en esta sala virtual y por eso extrañamos seguro los abrazos, besos, cariños, sentidos, pero estamos juntos. Gracias a Dios, gracias a la facilidad que nos dan Julio y Ana Carolina. Estamos juntos para compartir nuestros sueños y nuestro seguimiento a Jesús Liberador, a donde llegamos, donde el pueblo se juega la vida. Y en eso me quedo grabado bien, creo era el apelo que ha dicho la vez pasada, gente pequeña en comunidades pequeñas, haciendo cosas pequeñas, pueden producir cambios grandes. Sí, es verdad, pero solo cuando estamos articulados entre las parroquias, comunidades aquí en Santiago, pero estamos articulados no solo aquí, sino anoche tenía una linda experiencia participando en este curso con Marines allá en el sur de Chile, Puerto Montt. En esta diócesis, sobre todo, se reunieron comunidades y es emocional de sentirnos, a pesar de distancia, sentirnos en el mismo camino, este camino de Jesús. Y no solo es en el sur de Chile, sino también las diócesis de Quilmes y de San Isidro, que hoy por la tarde van a hacer lo mismo que nosotros aquí hemos iniciado con estos cursos de Marines. No solo son espacios de formación, sino ya vemos, es un espacio de articulación, de solidarización entre las comunidades eclesiales de base para siempre más poder realizar esta iglesia que queremos. Y en eso está de nuevo Marines desde Brasil con nosotros. Y él no solo es un gran formador,
sino un gran articulador de la CEPS en Latinoamérica, pero también en todos los continentes. Ahora se Puedo escuchará. compartir con ustedes los saludos de nuestros hermanos y comunidades de Chile. Un abrazo fuerte para todos nosotros. Y aquí estamos, y así estamos llenos de esperanza seguir en este camino y no estamos solos. Somos muchos y eso nos da fuerza, esperanza y alegría. Eso es lo que necesitamos para seguir anunciando la buena noticia de Jesús, este proyecto liberador, para que podamos aportar para un mundo más solidario, más fraterno, más justo. Bueno, pero suficiente de palabras. Nos acordamos ahora de lo que hemos hecho en el encuentro pasado cuando los grupos han aportado tan ricas reflexiones y experiencias. Bien, ¿se me escucha bien? Sí. Bien, en el tercer encuentro, bueno, antes que nada, buen día a todos y todas. Bienvenidos a los que están llegando. Un poco también haciendo resumen y haciendo memoria sobre todo de lo que habíamos trabajado el sábado anterior. Habíamos trabajado con 3 consignas. Una era la iglesia que queremos, la segunda era cuáles creemos que son los desafíos y señales de los tiempos que nos dificultan a llegar a construir la iglesia que soñamos, y cuáles son los desafíos, señales de los tiempos que nos ayudan a construir la iglesia que soñamos. Y un poco lo que salía era esto. Lo voy a hacer como un pequeño resumen. Aguanten un segundo. Espérenme un tantito. Bien. Habíamos dicho que la iglesia que queremos salía mucho el tema de la iglesia en salida, volver a las primeras comunidades, esto de que el servicio llegue a la gente. También habíamos dicho una iglesia de ojos, corazón y manos abiertas. No se quiere una iglesia estancada en el culto sacramentalista, sino que descubran las necesidades de las personas, de la comunidad en sí. También habíamos dicho que llegue a toda la gente, sobre todo a los excluidos, marginados, discriminados, los que tienen la vida y la fe amenazada. Esto de la vida y la fe amenazada también era mencionado, que es una frase que está en nuestro objetivo diocesano. También decíamos que no es una iglesia del futuro, sino una iglesia de ahora, con las ventanas abiertas al Espíritu, para que nos marque el rumbo y dar respuesta al mundo, que nos sacuda más para poder ver y leer la realidad tal cual es y ser presencia viva. Una iglesia profética, que no se quiere una iglesia que crece por proselitismo, sino por atracción. Una iglesia que sale no para atraer a la gente, sino para quedarse y compartir la vida en la comunidad. También se decía que se quería una iglesia abierta a la escucha, y después también un poco lo que salía de los desafíos o señales de los tiempos que nos dificultan llegar a construir la iglesia que soñamos. Se decía que en algunas comunidades se insiste mucho con los sacramentos y que pierde un poco la vida y la esencia de la comunidad.
la profundización de la crisis en la iglesia, la desvalorización de los servidores, el tiempo, la perseverancia, la realidad de los jóvenes, los vicios, la falta de trabajo, el miedo que nos somete, el individualismo y el clericalismo. También en otro grupo decían como obstáculo esto de la gran necesidad de Dios en la situación actual. También impide la falta de compromiso, la comodidad, ser selectivos, buscamos obstáculos, no estamos atentos ni preparados para las señales de los tiempos. La pandemia nos aísla y nos impide seguir evangelizando. Y las señales o desafíos de los tiempos que nos ayudan a construir la iglesia que soñamos, decíamos también que el grupo humano, la fe, la esperanza de seguir en el camino del Señor, sentir a Jesús cercano en la comunidad, las semillas que dan fruto ahora, la animación de los jóvenes, seguir acompañando al Papa y a todos los que construyen una iglesia en salida, una iglesia donde entran todos y todas, como lo hizo Jesús. Esto de resaltar como un signo de los tiempos al Papa Francisco, y anima a la esperanza de volver a descentralizarnos, ir a la búsqueda del hermano, ir a las periferias con la catequesis familiar, formando comunidades eclesiales de base. Y un poco la devolución de José Marins ante este trabajo en grupo era que este sueño nuestro ya está aconteciendo en lo pequeño, en lo inicial, que los jóvenes que habían participado lo habían hecho muy bien, hablaron muy bien. Estamos en una esperanza, estamos caminando. Cuando hay encuentros eclesiales, los curas y la gente tratan mucho de sacramento, de cosas internas de la iglesia, cosas que podemos y debemos mejorar en la iglesia. Que fue muy fuerte el aspecto del mundo, la iglesia, sean las comunidades eclesiales de base, o sea, comunidad diocesana, está para el mundo, no el mundo para ella. Por eso, de ser una atracción, ser una buena noticia para el mundo, está aconteciendo y se nota. Es una señal de los tiempos y es necesario con los días desarrollar más esta idea. No estamos volviendo para atrás, sino que estamos avanzando. Gracias. Muy bien. Y en base a esto que nosotros hemos compartido y hemos trabajado en el encuentro anterior, el Padre José lo tomó y a partir de ahí va a ser el aporte que él nos va a hacer en este encuentro. El archivo que hemos mandado es con el cual el Padre va a ir trabajando, Marins. Vamos a ir viendo y leyendo punto por punto y vamos a ir interviniendo. El Padre José Marins va a ir interviniendo, ¿no? Entonces, no te escuchamos. Sí, aquí estoy. Bien. Bueno, entonces ahora primero fue sí, muy oportuno lo que Alvin nos dijo al comienzo, porque marca, señala el proceso que estamos haciendo. Lo que Pique acaba de terminar estaba también excelente y estoy orgulloso del trabajo de ustedes, ¿no? Y entonces ahora vamos a ver el texto y vamos entrando ya en la parte de señales de los tiempos, ¿no? No sé si habíamos terminado todo el otro. Bien. Sí. Ahí. Esto. Vamos a entrar en un paso nuevo que es no volver para el pasado, sino conscientes del pasado, arrancar hacia el futuro, ¿no? La señal de los tiempos quiere decir, estamos en ese momento, pero estamos viendo mucho más adelante, si no, no llegaremos. Y eso va a acontecer en varias pequeñas experiencias e historias que voy a contar al comienzo y después ya entraremos en el texto de consecuencia para nosotros.
Vamos a ver entonces la lectura de los primeros textos. Bien. Comienzo leyendo yo, pero luego si Mari, si Gustavo o alguien quiere leer, ¿no? Nos va haciendo el favor. La señal de los tiempos. Mire, solo una cosa, las fotos están tapando el escrito. No sé si es posible pasarla para otro lado, para arriba. A las fotos. Hay 4 o 5 fotos que tapan casi la tercera parte del texto. Es lo que vos estás Sí, ahí viendo. está bien, ahora está bien, perfecto. Es lo que vos ves en tu compu, José. Pero bien, vamos. Muy bien. 1. La señal de los tiempos, primer parágrafo, ver, entender, actuar. Sí, vamos a dar algunos ejemplos. Bien. 1. Cuando se prepara una tempestad en los cielos, hay nubes oscuras, comienzan vientos, relámpagos, es hora de buscarse un abrigo. Otros se valen de un paraguas, volviendo a las casas o entrando en algún edificio cercano. La furia del tiempo es impresionante. La gente, sea rural, sea urbana, jóvenes o adultos, se dan cuenta de que va a pasar con descargas eléctricas, con el viento y la fuerza de la lluvia pesada. Pero las señales del tiempo podemos leer en el firmamento, lo que va a venir pronto. Y de algún modo nos preparamos para lo que pueda suceder. Ustedes se dan cuenta que esto es un dibujo de lo que va a pasar en la vida, en lo real, ¿no? Vamos al 2. Lo que pasa con la formación de un chaparrón tiene algo semejante con lo que hemos podido llamar señal de los tiempos en la historia humana. Han sido muchos. Nos han enseñado la importancia de observar y discernir a tiempo lo que está pasando, que abre camino para el futuro, lo que podrá suceder por lo menos en el próximo futuro de la historia humana. Nos ocurren la referencia de algunos ejemplos desde el ambiente familiar. No es necesario ser profeta para predecir que si papá sigue tomando bebidas alcohólicas, siempre en mayores proporciones, en pocos meses va a ser devorado por el vicio. El que roba, aunque sea un poco, tendrá futuro de ladrón. Se puede escribir toda una enciclopedia sobre el tema y algo nada misterioso destruye instituciones e imperios. Nosotros tenemos conocimiento de eso abundante. Vamos adelante. El mundo romano estaba entrando en decadencia moral, política, económica, bélica, cultural. Y el cristianismo, a pesar de persecuciones continuadas y sangrientas, se desenvolvía continuamente, sin iniciar guerras o campañas de propaganda. Cada cristiano y cada cristiana eran, por sí mismo, una atracción, una invitación elocuente para el surgimiento de una nueva sociedad. Constantino, emperador victorioso, ha sido capaz de leer e interpretar las señales del tiempo. Él se dio cuenta de la oportunidad de asumir el cristianismo, no solamente para su familia. Su madre había abrazado aquella fe. A partir del 313, Constantino y su emperador Teodosio transformaron los perseguidos del imperio en cualificados ciudadanos romanos. Las autoridades cristianas pasaron a ser parte de la corte constantiniana. Sus ropas, costumbres, poder y más. Con el tiempo, la tentación de las riquezas, prestigios y glorias. Algunos cristianos se volvieron más romanos que seguidores del camino de Jesús.
Perdón. ¿Sigo? Sí. Hay que subir un poquito porque ya... Bien. Eso. La B. ¿Alguien puede leer mientras tú tomas un poco de agua? Sí, por favor. Mari o alguien que pueda leer. No. Pique, vamos. Voy. Ve. Otra lección en el siglo XII al XVI ya aparecen señales de lo que vendría a ser el fin de la cristiandad, no fin del cristianismo, aunque eso tomaría muchos siglos para realizarse cabalmente. Poco a poco, una serie de aliados y comparsas comienzan a aprovecharse de todo que el imperio podía propiciarles, y la institución política, económica, militar y aún religiosa comienza a desplomarse. Se multiplican señales de decadencia y confusión de valores. Siga, porque es una parte histórica, es solo para ustedes conocerem. Bien. C. El Concilio de Trento, desde la teología y religión, procuró recuperar etapas perdidas y en algunos aspectos tuvo éxito. Pero en los siglos siguientes se desarrolló la modernidad. A partir del siglo XIX hasta el Vaticano II, hubo el riesgo de no más transformar el mundo, y la Iglesia se vuelve sobre sí misma en su teología, pastoral y liturgia, rechaza cualquier reforma y elabora una confrontación de contrarreforma. D. Para acercarnos a nuestro tiempo, basta recordarnos que después de las dos grandes guerras mundiales, la primera que va del 1914 al 1918 y la segunda del 1939 al 1945, y en los cuales cristianos en el occidente lucharon en contra de otros cristianos teniendo sus armas bendecidas por los obispos de ambos lados del frente militar. El cristianismo necesitaba urgentemente de una reforma para ser fiel a lo que Jesús había enseñado y por lo que dio su vida. Ese cambio tuvo la oportunidad de acontecer con el Concilio Vaticano II. Espera un poco, quiero dar otro ejemplo que fue muy importante y mucho más claro, es que en el comienzo de esa segunda grande guerra, se puede colocar otra vez el escrito. Sí, entonces, en el comienzo, en el año de 40, en un momento inesperado, los enemigos, que era el Japón, uno de los enemigos, bombardeó el puerto más importante del Pacífico, que era Pearl Harbor, y destruyó casi todo. Y cuando dieron la noticia en Inglaterra para el coordinador de la guerra, que es Winston Churchill, él solo dijo: con eso ganamos la guerra. Habían exactamente bombardeado, daba la impresión de que todo estaba destruido. Y él decía: con eso ganamos la guerra. Quiere decir, él vio mucho más lejos. Estaban ganando, los enemigos ganaron una batalla, pero estaban perdiendo la guerra, porque Estados Unidos iba a entrar con su poder de fábrica, de personal, de transporte, y los otros no iban a poder aguantarlo por mucho tiempo. Entonces, ese Winston Churchill de Inglaterra, que coordinaba la guerra, fue capaz de ver la señal de los tiempos. Una guerra, una lucha, una batalla hizo ganar una guerra, al contrario de lo que habían pensado. Bien, es solo un ejemplo, ¿no? Vamos entonces ahora a ver el número 3 y ya ahí después voy a comentar un poco más. Bien.
Los cristianos más comprometidos han reflexionado sobre esto ampliamente. En el concilio, los padres conciliares han revelado su decisión de que esas desgracias no volvieran a pasar. A estos líderes debemos toda una perspectiva de iglesia sinodal con una teología liberadora. Estos obispos realizaron el pacto de las catacumbas, comprometiéndose... ¿Quiero parar un momentito? Les quiero dar una explicación. Sí. Eso que estamos leyendo es lo que pasó en el Vaticano II. Hasta el Vaticano II era Europa que decía, en la parte religiosa, el Vaticano y Europa, orientaba el mundo y todos los más seguían lo que decía Europa. A partir de ese Vaticano II, América Latina entra al mismo nivel de Europa. Y también mucha cosa la gente viene a leer y aprender en América Latina, como fueron las comunidades eclesiales de base, que de todo el mundo comenzaron a venir a América Latina y Asia, por ejemplo, decidió que allá se iba a trabajar con comunidad de base en todos los países, la parte cristiana. Entonces, hay un momento ahí que está en esos obispos y personas que trabajaron que muestra un nuevo abrir que estaba, no estábamos esperando, ¿no? Sin embargo, ese es dominantemente a nivel de obispos. El nivel de la base va a ser el paso siguiente en el cual estamos nosotros todos. Siga leyendo para recordar esos hombres que fueron muy importantes y decisivos para nosotros. Y comenzaron. Bien. Esos obispos realizaron el pacto de las catacumbas, comprometiéndose en retomar la perspectiva y fidelidad de los primeros siglos del cristianismo. Pensemos lo que han significado para América Latina. Obispos en Brasil como Donel del Cámara, Evaristo, Antonio Fragoso, Luis Fernández, Eugenio, don Pedro Casaldáliga, Luciano Méndez. En Argentina, Pironio, Devoto, Enrique Angelelli, Saspe, Francisco. En El Salvador, don Oscar Romero. En Chile, Manuel Array. En Paraguay, Bogarín. En Perú, Bambarén. En Uruguay, Carlos Partelli, Miandarat. En Panamá, Marcos Magrat. En México, Sergio Méndez, Arceo, Eduardo. Don Leónidas Proaño. En Perú. Instituciones como la Acción Católica, la JOC, los movimientos bíblicos, sociales, ecuménicos. Muy importante la nueva visión teológica, incluyendo el Sensus Fidelium, la importancia del pueblo de Dios, una iglesia en salida, la SEF como primer y fundamental nivel eclesial. Ahí antes que Leónidas Proaño es de Ecuador, no es de Perú, perdón. No, es Ecuador. Proaño es Ecuador. Bien, hasta ahí, si alguien quiere ayudarme a decir cualquier cosa, porque después vamos a entrar directamente en las señales de Jesús. Entonces, eso, lo histórico, una América Latina que se vuelve muy importante, sea por sus obispos que trabajaron en equipo. Yo estuve con ellos allá. Los obispos latinoamericanos trabajaron en equipo, diferente de todos los otros obispos del mundo. Y por eso fueron la referencia más significativa para el Vaticano II. No tanto como texto, sino como acontecimiento. ¿Alguien quiere decir alguna cosa? Si no, seguiremos. Sí. ¿Alguien? Aquí. ¿Alguien? Yo quiero agregar de los obispos argentinos que no estaban en el concilio, pero después ellos han aplicado mucho el concilio y sobre todo de Medellín, que es Miguel Esteban Ezaine, que recién en el año diciembre pasado falleció con 97 años. Está Jaime de Nevares, el obispo de Neuquén. Está Jorge Novak, que estaba muy promoviendo la CEPS y el gran promotor del primer encuentro nacional, o inclusive ha logrado que las
comunidades eclesiales de base en Argentina se han podido reunir y articularse en año 87. El obispo de Goya también. Devoto de Goya está. Muy bien, gracias. Entramos las señales de Jesús de Nazaret. Bueno. Julio, ¿quieres seguir? ¿Estás bien? Dale, genial. Jesús, el enviado de Dios, era un hombre rural de su tiempo, acostumbrado a observar la naturaleza, el sol, las nubes, las lluvias, el viento, estrellas, ríos, frío y calor. Cuando los fariseos y los saduceos se le acercaron para ponerlo en apuros, pidiendo una señal milagrosa que viniera del cielo, Jesús les contestó: al atardecer, ustedes dicen, habrá buen tiempo porque el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana, hoy tendremos mal tiempo porque el cielo está rojizo hacia el este. Ustedes saben interpretar los aspectos del cielo y no saben interpretar las señales del tiempo. Mateo 16:3. Estaba claro que él se refería también y principalmente sobre las autoridades religiosas judíos de su tiempo. No estaban entendiendo las señales que el Espíritu le daba sobre el enviado de Dios. Jesús amplió la perspectiva de las realidades humanas más allá de los fenómenos meramente meteorológicos. Él colocó implícitamente la meta del reino, la propuesta del Padre, la acción del Espíritu Santo, la prioridad de los más necesitados, la salida misionera, la revelación de la palabra de Dios como referenciales a considerar. Y a la muchedumbre les enseñó: felices los que tienen espíritus de pobre, los que lloran, los pacientes, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz. Al mismo tiempo, rescató la dignidad de las mujeres, de los niños, de los últimos, y también se encontró con pecadores y pecadoras, sanó leprosos y gente con otros sufrimientos. Bien, entonces ahora entramos en las perspectivas importantes. Puedes subir a la... Somos seres inteligentes. Podemos penetrar conceptos diversos, captar realidades más amplias de lo que se puede ver y tocar. Controlamos un cuerpo que, desplazándose en el espacio arriba de la estratosfera, sabemos que va a acontecer cuando las aguas de la lluvia se acumulen en el lago o en el riachuelo, como el sol prolongado sobre cosechas o personas. Puede destruir vegetales y personas humanas. Hemos ampliado la ingeniería, la medicina y otras ciencias. A cada día nos sorprendemos con las nuevas posibilidades humanas de nuestro tiempo. En nuestra época, si no consideramos las señales del tiempo humano y las posibilidades de la civilización, llegaremos 50 años atrasados. Hace medio siglo que se hizo el Vaticano II, cuando no se conocían las computadoras, los celulares, los robots inteligentes, la posibilidad de los encuentros live, los viajes planetarios comerciales. Los ciudadanos del próximo futuro van a necesitar hablar por lo menos 2 lenguas. Les aconsejo español e inglés. Los católicos vamos a llegar a ser una religión de minoría en relación a otras religiones mucho más numerosas. La levadura no tiene que tener el tamaño de la masa. Todos los momentos de la vida son oportunos para encontrarnos con Dios, seguir las enseñanzas de Jesús y los movimientos del Espíritu. Cuando se dice que estamos en un kairos,
palabra bíblica y griega que significa concentración de las oportunidades, es estar viviendo en tiempo muy especial que debe ser interpretado e inteligentemente vivido. Y ahora los que no son Kairos. Bien, en el contexto de ricos cada vez más ricos a expensas de pobres cada vez más pobres, religiones que oprimen y enriquecen sus líderes, poder opresivo y poder seductor, un mundo dependiente de la tecnología usado para enriquecer a pocos que controlan a los demás, deporte manipulado por lo económico, ateísmo, adolescencia prolongada en caso de los padres, asentamientos, favelas, los jóvenes en drogas y suicidios. Muchos llegan a una edad mayor, pero todo se termina a los 75 años y no se sabe bien lo que ser y hacer en los siguientes 30 años de vida. Los países gastando sus recursos en armas para protegerse. La media orientando personas y países usando fake news, mentiras. Nuevas religiones que buscan claramente el lucro económico. Las viejas religiones también ponen en crisis la dignidad de la persona humana. En el occidente, los últimos son los pobres, las mujeres, los negros, los indígenas, los inmigrantes de todas las edades. Las nuevas generaciones se encuentran constantemente atracciones nefastas, el consumismo, individualismo, narcisismo, pansealismo, populismo, adicciones, machismo, relativismo, racismo, drogas, primerismo, opresión, violencia, destrucción de la naturaleza, armamentismo, exterminio de enemigos, opresión de las mujeres, de los pobres, de los niños. Bien. Eso es la descripción. Ahora veamos un poquito las señales para un mundo cristiano. La cristiandad se terminó y no es posible recrearla. Estamos en un mundo urbano, caminando velozmente con dinamismos electrónicos que alcanzan a cada individuo donde quiera que se encuentre. Es decir, que la mentalidad del mundo urbano envuelve a los humanos, aún a los que viven en zonas rurales. La religión ya no significa el ambiente dominante de la sociedad. Experiencias espirituales no son determinantes de los contemporáneos. Aumenta el número de los que dejan de frecuentar los ritos religiosos en que han sido bautizados y ninguna experiencia religiosa les está atrayendo. Son ateos sin militancia agresiva. La Iglesia Católica está en el cuarto lugar del mundo en cuanto al número de miembros, después de los chinos, musulmanes, hinduistas. Las parroquias son islas sin puentes. La religión es mayormente emocional, ritual, en torno a la liturgia. Las redes mediáticas católicas son conservadoras en manos de grupos conservadores. Los jóvenes son minorías insignificantes. Las conferencias episcopales ya no impactan la población contemporánea. Me he perdido. El ecumenismo se terminó en encuentros educados entre cristianos de diferentes tradiciones. Los grupos de base no tienen una experiencia significativa del ecumenismo. El clero no alcanza a acompañar a los que ellos han bautizado, tampoco alcanzan a atender a los que viven a sus iglesias para devociones. El Concilio Vaticano II ha sido el mayor y más importante señal cristiano de los últimos siglos, pero en algunas diócesis tienen todavía que ser inaugurado. Las SEPs, como primer y fundamental nivel eclesial, perseveran como señal eclesial importante. Medellín 1510. El Papa Francisco, evangélico, acogedor, samaritano, es odiado por grupos de seminaristas, presbíteros, obispos, presidentes de países. Hay riesgo de cisma, o sea, de separación.
En la Iglesia Católica estamos como una carreta de una mula buscando avanzar en la carretera de 6 pistas, donde los coches van a 100 kilómetros. Entonces, el gran teólogo Yves Congar dijo que muchas veces tenemos que inventar de modo nuevo el culto para que la Iglesia pueda realmente responder a la urgencia de un servicio efectivo al mundo y expresar una fe capaz de transformar la vida. El cardenal Mario Grich Roma declara: sería suicidio después de la pandemia volver a los mismos modelos pastorales que tenemos. Cumple descubrir una nueva eclesiología, una teología efectiva de nuestros ministerios pastorales. Una nueva evangelización vendrá con la iglesia doméstica y sus responsabilidades sociales, políticas, ecológicas. Sin eso, la iglesia no va a poder subsistir, no tendrá futuro. La Eucaristía no es la única oportunidad que el cristiano tiene de encontrar a Jesús. Pablo VI ya había observado que la presencia de Jesús es real, no por exclusión, como si las demás presencias en el que él sufre en la comunidad, en la misión y en la palabra no fueron igualmente presencias reales de Jesús. Muy bien. Ese es un estudio. Ahora quisiéramos que ustedes, como está pensado, haga un trabajo de grupo y después vemos lo que viene de ustedes, porque queremos ver si lo que fue dado ahora no está muy elevado que no se puede acompañar, o está muy difícil y nunca va a acontecer, o está a nuestro nivel y ya estamos en eso y vamos a seguir en adelante. Por eso tiene para discutir en grupo cuáles son las señales del tiempo eclesial, la iglesia de ese momento, qué señales está dando, no la del Vaticano II, sino la de ahora, con lo que conocemos, lo que es desafiador, lo que es positivo y lo que es negativo. Ahora, eso dejo en manos de la organización que ustedes van a hacer del grupo de trabajo y después plenaria. Estamos bien, tenemos media hora. ¿Quién quiere comenzar? A ver, yo voy a decir, hemos hablado algo, pero... No, pero no leas todo, no leas todo. Si no, no, pero voy a decir nada más, por ejemplo, en positivo, que nosotros seguimos andando. Por ejemplo, en nuestro caso, que la gente reconoce nuestra actividad. Y en negativo, que hay muchas grietas. Que se construyen muros en lugar de hacer puentes. Hay un ruido. Por ahí sí podemos silenciar los micrófonos, porfa, porque si no hablamos igual se escucha el sonido de la tele o del perrito, lo que está atrás, digamos. Gracias. El perro mío. Bien. Gracias, Mirta. ¿Alguien más quiere contarnos qué han descubierto como signos positivos, como que ayudan a caminar? Sí. Bueno, lo que nosotros hemos dicho en general, con todo lo que hemos estado conversando, que lo positivo que hemos estado en contacto con la comunidad a través de los medios virtuales, WhatsApp, siempre tratando de atender las necesidades, ayudar, acompañar. Y lo negativo que, bueno, que somos pocos por ahí, el tiempo de muchos,
y la dificultad del estar de tener esa comunicación personal puede ser algo negativo, pero cuando pase todo esto, me imagino que ya vamos a hacer más. Nada más. ¿Alguno más nos quiere compartir? Sí, Miguel. Prendelo el micrófono. Ahora. Ahora sí. Bien, gracias. Ahí justo se me da una cosa que tiene que ver con, yo digo como señal positiva, ¿Cómo sí? lo que acabo de hacer. No hubiese hecho mi participación en estos encuentros si no hubiese sido por la colaboración de mi hijo, porque yo compro, agátase de sí, compro y agátase de enchufar, después nada más. Y eso veo como positivo, digamos que nosotros, una gran porción de los ciudadanos o ciudadanas, o vecinos de la comunidad, podemos hacer nuestras tareas, ya sea de aseo, ya sea pastoral, ya sea de vecinalismo puro, o de nuestros mismos trabajos, lo hacemos a partir de que nuestros hijos se ven mezclados con nosotros. Y eso para mí es una señal positiva. Compartir con nuestros propios hijos nuestras propias experiencias de CEPS. Uno dirá, es una tontera poner al servicio un compo, para mí no es una tontera, me lo ha hecho mi hijo. Y eso para mí es una gran señal, una gran señal. Bien, eso lo veo como positivo desde lo personal. Otra cosa que veo como positivo, más allá de que ya hemos hecho catarsis, y yo ya lo he hecho catarsis en otros encuentros, como positivo es esto, digamos, la pandemia nos hace que nos hemos vuelto a ver como familias en el barrio, nos hemos vuelto a conectar como familias, como amigos, como amigas, con lo que nos ha pasado en casa muy fuertemente este año, yo he descubierto eso, cosa que sí la sabía, pero lo he descubierto más fuertemente, digamos que como amigos, como vecinos, como familias nos estamos encontrando, más allá de la pandemia, más allá de algunas prohibiciones que pudiesen haber, pero como saltando esa alambrada de las prohibiciones, la familia está, el vecino está, la vecina está, los seres queridos están, los amigos que aún de lejos también están, los amigos que pensábamos que no estaban, están. Y eso para mí es muy enriquecedor como persona y como familia, es muy enriquecedor. Y también se enriquece la comunidad, porque he visto que en nuestra comunidad de Santa Rita, a pesar de las cosas fieras que se viven, la comunidad sigue participando, nos seguimos encontrando como familias, las chicas siguen rezando, las chicas siguen haciendo pancito casero como lo hacen todas las comunidades para compartir, las chicas hacen sus souvenirs, sus recuerdos como hacen todas las comunidades, y eso es positivo. Es como dice la canción que la cantamos con mucho énfasis siempre, hay que seguir andando, y creo que las comunidades seguimos andando. No le tenemos miedo a los obstáculos, más bien es como que cuando nos apedrean, como los perros que los castigas en la esquina, se levanta, se sacude y el perro sigue haciendo quilombo, ¿visto? Las comunidades nos sacudimos y seguimos en el lío, seguimos andando. Y eso para mí es muy positivo. Muy positivo. Gracias, Miguel. ¿Alguien quiere aportar también que han descubierto en este tiempo como signos positivos? Gustavo. Está cortado tu micrófono, Gustavo. Bueno, me hayan visto por falla de la computadora. No tiene video. Está en el video. No, quería aportar los signos de los tiempos, algunos hechos muy importantes que están ocurriendo, ¿no? En primer lugar, bueno, esto de estar pensando en medio de la pandemia, ¿qué queremos para después de la pandemia? Me parece que esto ya es en sí un signo muy positivo.
No nos podemos cansar de remarcar la importancia del cambio ocurrido a nivel de iglesia con la asunción del Papa Francisco en el año 2013. Repito, después de 2 años, Papa que no es europeo, después de 700 años, y por primera vez en el Papa latinoamericano. Pongo el acento en el Papa latinoamericano porque esto nos permite pensar o imaginar las energías, la reflexión, el modelo de iglesia de compromiso que se inicia en América Latina puede partir del pontificado de Francisco. Todo el tema de una iglesia pobre, con los que menos tienen. Eso creo que es central, importante para la Iglesia Universal. El Papa Francisco, además de una gran cantidad y producción de mensajes que prácticamente no nos permite seguirlo al día, ¿no? La cantidad de mensajes, todos en la misma línea. Eso nos pone. Además tiene antes a nivel de Iglesia Universal, por la paz, implica por una parte dialogar con los grandes poderes y también enfrentarse con los grandes poderes del mensaje cristiano. Esto a nosotros a nivel local nos genera una oportunidad también muy importante. Creo que a nivel local, mirando un poco el proceso histórico, nosotros podemos hacer unos recortes importantes, ¿no? Creo que ha habido un momento de fuerte renovación de la iglesia en Santiago del Estero en el periodo de Monseñor Guirao, justamente cuando las EPS nacen y se fortalecen. Hace por primera vez en Santiago del Estero un proyecto pastoral. Hasta ese momento no había un proyecto pastoral, ¿no? Desde Guirao en adelante comienza a gestarse un proyecto pastoral. Se ve una presencia de las comunidades eclesiales de base de laicos, sacerdotes en los problemas públicos de Santiago del Estero. Junto con Sueldo, y esto todo el mundo lo conoce, quebrar un poder que se estaba instalado en Santiago del Estero y que era un poder corporativismo. Se logró quebrar un poder de 50 años. Y el remate de la quiebra lo hace el obispo Macarone. Y bueno, con gran participación de las bases de la iglesia de Santiago del Estero y, digamos, el fuerte compromiso de los obispos, ¿no? ¿Cómo será de importante creo el Macarone, que él propone a Santiago del Estero la mesa de diálogo como camino para gobernar a la provincia? En el contexto del quiebre del juarismo, de la caída del juarismo y de la asunción del nuevo gobierno. El nuevo gobierno asume el actual gobierno y pone en la mesa de diálogo, pero distorsiona, lo usa para evitar conflictos y no para resolver problemas. Esta es mi opinión. Después de Macarone, un periodo de sombra de la iglesia, y creo que este último momento, con Monseñor Vocali y con este renacer de las EPS, gracias al esfuerzo de todas y todos, creo que estamos, y con las energías que nos vienen del Papa, creo que estamos en el momento indicado para producir la reforma que la Iglesia Mundial y la santiagueña están necesitando. Gracias. Gracias, Gustavo. Estaban con un problema de audio, pero la mayor parte de lo que has dicho sí se escuchó, ¿no? Para hacernos recordar la historia de la iglesia. ¿En Loreto quieren aportar? Sí, buen día a todos.
Con respecto a cuáles son las señales del tiempo eclesial contemporáneo más desafiadoras, en los aspectos positivos, hemos marcado al Papa Francisco y el Papa Francisco, lo que él dice sobre la acogida a todos, la salida a la periferia, por su invitación a dejarnos guiar por el espíritu que alienta, que no condena, por su mensaje para amar, cuidar y proteger la casa común, por su crítica social a los poderes de este mundo que genera pobreza y exclusión, por la invitación a la iglesia, a las parroquias a renovarse, por la preocupación y la invitación a los que sufren, esto que siempre dice una iglesia, hospital de campaña, la invitación a los jóvenes a tener protagonismo, a involucrarse para rejuvenecer la sociedad, por y la iglesia. La sociedad y la iglesia, por el lenguaje claro, concreto y directo que utiliza. También como otro aspecto positivo hemos marcado a los cardenales, los cuales han visto la necesidad de una iglesia, de cambiar una iglesia, por lo cual lo eligen, digamos, al Papa. Como otro aspecto positivo hemos visto la fuerza transformadora y motivadora para toda la iglesia, desde la iglesia latinoamericana y la iglesia de tercer mundo. Como otro aspecto positivo hemos visto la presencia de agentes pastorales en las villas, en las situaciones de riesgo como adicciones, violencia de género, en la defensa de las tierras. Y como otro aspecto positivo hemos visto la vida de las pequeñas comunidades comprometidas en la vida social, en la defensa de los derechos, de la dignidad de las personas. Con respecto a los aspectos negativos, no hemos alcanzado a ver, a charlarlo. Yo le quisiera hacer una pregunta al padre José, ¿no? Estamos marcando cosas muy positivas del Papa y vos has puesto en los signos, en una de las partes del escrito, de que eso no es compartido por toda la iglesia, de que hay seminaristas o sacerdotes o obispos, digamos, que no tienen la misma mirada sobre el Papa. No sé si nos quieres explicar o has hablado hasta de la posibilidad de un cisma, ¿no es cierto? Sí. Es el número 15. Bien. Es evidente que el Papa es un gran punto positivo de la Iglesia. El gran riesgo que estamos corriendo es que después de ese Papa, ¿qué va a pasar? No sabemos, solo Dios que sabe, pero hay que crear una base que va a continuar aunque não continue el Papa. Quer dizer, ele pode vivir outros 15 anos, possivelmente, ojalá, pero e depois? Então, preparar, contentos com ele. Nunca havíamos tenido essa possibilidade, pero já criar coisas que vão ser independentes, porque em uma pequena comunidade no tiene que ir pedir permiso a Roma, ya puede hacerlo, ¿no? Y eso estamos solo muy contentos con él, pero eso no es suficiente para que no hagamos nada. Muy bien. Está. Perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte? Nosotros desde aquí de la Parroquia Espíritu Santo queremos hacer un aporte. Bien. Para decir que después de esta pandemia nos agarraron en un momento difícil, pero hemos podido sobreponernos. Y... Hola. ¿Hola? ¿Hola? Dale, Jorge, dale. Ajá.
hemos podido sobreponerse y salir adelante en el camino, habiendo problemas, pero como pequeña comunidad, como gran, hemos tratado de mantener nuestras reflexiones, aunque sea a través de, de las videollamadas, mantenernos en comunicación, y también a través de la pequeña, a través de las necesidades de la gente, hemos podido celebrar nuestras fiestas patronales, nos hemos sentido más hermanados, más cercanos, más familia, hemos podido contemplar el amor, el dolor de los que estaban sufriendo en medio de la pandemia, de no sentir, de no abandonar nuestras comunidades, el dolor de nuestros hermanos, de estar al lado de ellos en los momentos de sufrimiento, en los momentos de enfermedad, de poder acompañarlos y guiarlos, y estar al lado de ellos, cuidando, tratando de buscar los medios para poder estar. Y vivir a un Jesús muy cercano, muy latente, bendiciendo nuestro pan casero, nuestro pan francés, nuestra agua para hacer de comunión, y eso nos ha ayudado mucho a sostener la vida. Y eso creemos nosotros que los grandes desafíos nuestros son mantener una buena comunicación o aprender a vivir junto al sacerdote cuando se ponga en contacto, compartir ideas y saber decidir entre el sacerdote y los laicos el camino que vamos a seguir, poniendo nuestros puntos de vista, aceptando nuestros errores y los errores que pueda tener él, pero tratando de el valor por la vida de cada día, el valor de la vida de nuestros hermanos. La vida, hoy estamos unidos, mañana no estaremos, pero tratando que la vida sea cada día mejor. No solo para nosotros, para nuestros hermanos, enseñando también a nuestra familia y a nuestros hijos en este camino de la vida. Y eso nos mantiene unidos, nos mantiene hermanos, nos mantiene familia y nos hace ver que Jesús está al ladito de nosotros. Ahí lo descubrimos. Cuando estamos solos no tanto como cuando nos juntamos, cuando compartimos, cuando nos podemos reír y compartir el amor. Me parece que eso es como transmitir esto de la pandemia, que nos dejó espacios positivos, y ver una iglesia que todavía está como deambula, nuestra iglesia diocesana, cada uno por un lado, una desunión. Nos falta una voz de un profeta, de alguien que encamine, que una las ideas, que las ideas están repartidas, que así las ideas repartidas no tienen fuerza, que habrá que sentarse, los que saben, los más pequeños, los que no saben, y buscar un camino, un proyecto diocesano que teníamos y que después se desdibujó. Y bueno, falta la participación de muchos laicos en estatus diocesanos. Creo que eso le hace falta a nuestra iglesia diocesana. Eso es lo que quería compartir en este día. Me gusta todo esto y estoy convencido de esta iglesia, pero una sola cosita para los que han mencionado esto. ¿Por qué no se lo nombró a Leonardo Bosch en esta historia latinoamericana? A este profeta también que acompañó con sus escritos, que sigue alimentando a veces la vida de nuestras comunidades, así como alimenta el padre Marin con sus capacitaciones, y muchas personas que nos ayudan a que las comunidades tengamos esa fuerza y ese espíritu de seguir luchando. Gracias. Gracias, Jorge. Yo quería resumir en dos palabras ese momento que, además de aplaudir el Papa, hay que comenzar a imitarlo. Es decir, lo que él hace en un aspecto grande, nosotros lo hacemos, vamos a hacerlo en el aspecto pequeño. Sobre mi querido hermano recordado, yo tengo un artículo de él que voy a mandar, no mandé ahora, pero está excelente sobre cuando entra el Papa, vamos a tratar con Leonardo Bosch, en la última parte, cuando hablamos de Francisco, que vai ser de aquí a 2 semanas, aí vamos falar também de uma perspectiva de él, que creio que é a melhor de todas para interpretar o Papa. En Termas creo que quieren hablar, ¿puede ser? No.
Fuerte, no te escuchamos. Acércate un poquito al micrófono, por favor. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, brevemente compartir diciendo, ¿no es cierto?, de que esta pandemia lo que más hemos extrañado es la cercanía, el estar mucho más cerca, el sentirnos acompañados y el poder saber qué le pasa al hermano más próximo para poder ayudarle. Muchas veces hemos estado alejados de sus necesidades. Sin embargo, rescatamos lo positivo, que se ha unido más la familia y que se volvió a lo que era en un principio, orar en familia, permanecer unidos en familia y entender de que Jesús es el centro de nuestra vida y que María es la mamita que nos tiende la mano cada vez que tenemos necesidades. Hemos descubierto, por ejemplo, que en la familia se volvió con mucha fuerza a rezar el rosario y a tomarse un tiempo para que en familia puedan orar. Eso es lo que uno, a través de la virtualidad, se puede ir enterando de lo que sucede, o ahora que se nos ha abierto las puertas para que podamos encontrarnos de vez en cuando, llegamos a esta conclusión. Es decir, que a pesar del dolor y de lo negativo, también tenemos cosas positivas. El volver a unidos en familia, en pequeñas, en chiquititas comunidades. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo, aportar de lo que hemos estado viendo? Bueno. Yo creo que ya estamos terminando, entonces, José, tus consideraciones finales sobre esto, cómo continuamos. No se escucha, no se escucha. El audio. Ahí está. Sentí muy positivo los que hablaron en este final. Y la gente está descubriendo mucha cosa que no pensaba antes. Quiere decir, antes todo tenía que ser en el estilo del lugar sagrado de la iglesia y con la autoridad del cura, que está bien, pero ahora como no había eso, se hizo la gente misma. Solo quiero, y muy bonito lo que dijeron y muy sano. Ahora, noto lo siguiente, y no es para dejar de apreciarlo, porque lo aprecio mucho. Estamos asumiendo cosas en la familia que era de otro tiempo, y ese otro tiempo posiblemente va a ser diferente de aquí en adelante. Por ejemplo, rezar el rosario, que es muy bueno, yo también lo rezo, pero para la mayoría de la gente no va a continuar. Entonces tenemos que ver qué es que vamos a hacer en la línea de eso, aunque no sea exactamente de ese modo. Quiere decir, el rumbo es ese. El estilo puede ser diferente. Vamos a trabajar en el estilo diferente porque eso va a se mantener. Y que sabe, el antiguo será para el abuelo que ya no estará con nosotros, o bisabuelo, tatarabuelo, ¿no? Entonces, ser creativo, no solo repetir cosas, sino preguntar que eso está muy bueno, pero puede ser que nuestros nietos no van a repetirlo. Comencemos a hacer ya cosas nuevas, dentro del mismo rumbo. ¿Está bien? Sí, muchísimas gracias. Bien. Padre Alvin. Sí, yo tengo una oración para concluir nuestro encuentro y para motivar nuestro caminar.
una oración que hemos rezado mucho en los años 2004, 2005. Sí, hola. ¿Qué recemos? Sí, no sé si de Frías querían decir algo. Sí, entonces Sí, Julito. eso como final. Bien. Hola, buenos días. Le hablamos desde Frías. No se escucha. Hola. Sí, ¿Me ahora escucha? sí. Sí. Ah, ¿qué tal? Buenos días, le habla Miriam desde Fría. Bueno, nosotros acá hemos llegado a la conclusión de que las cosas positivas, digamos, que nos está mostrando es que sea una iglesia abierta donde tengamos que renovar las comunidades y los grupos de jóvenes, que a pesar de toda la crisis que estamos pasando, la fe no se ha perdido. Pero lo negativo que tiene es que no hemos salido a caminar al encuentro con ellos. Entonces estamos trabajando en una iglesia que es cerrada, porque también hemos visto de que el sacerdote, al ser una sola persona en este departamento, no tiene, digamos, la posibilidad de acompañar a todas las comunidades, pero están tomando más protagonismo y debemos darle lugar a los ministros, a los diáconos y a los laicos también. Eso es lo que hemos sacado, en lo positivo y en lo negativo. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Entonces vamos a rezar con el padre Alvin esta oración que nos contaba, que nos decía que cuando lo rezábamos no escuché bien. Dios y Padre nuestro, que diriges la historia con sabiduría y amor, y nos enviaste a tu Hijo Jesús como Salvador del mundo. Escucha la oración de tu iglesia santiagueña. Sabemos que estás cerca de nosotros, compartiendo nuestros sueños y nuestras miserias, habitando en cada rancho donde viven nuestros hermanos más humildes, acariciando las lágrimas de las familias que se quedan y de la familia que se marcha, compartiendo recuerdos olvidados en la memoria de cada anciano, besando la cicatriz de los cuerpos maltratados, consolando a las víctimas de la violencia ciudadana, denunciando cada ley o norma injusta que acorta la libertad de cualquier santiagueño, buscando razones para seguir aferrados a la vida, a pesar de los empujones que nos da el mundo para excluirnos, urdiendo sueños en el telar de la utopía. Por eso, junto con María, nuestra Madre de la Consolación de Sumampa, te pedimos tu Espíritu Santo para que nos muestre el camino de la conversión y nos guíe en la búsqueda de la verdad, para que nos haga fieles discípulos de Jesús, para que consolide la comunión entre nosotros y nos haga compasivos con los que sufren y nos impulse a comunicar de nuevo el gozo del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y para eso nos bendiga Dios misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el 28, el próximo sábado, a las 9 de la mañana. Les enviamos la invitación en estos días.